prácticas de manera sostenible usted recomienda para mejorar y conservar los suelos? Para mejorar y conservar los suelos, nosotros lo que recomendamos es la incorporación de algunos de los cultivos que tienen parte fibrosa, como el maíz, por ejemplo, para cambiar esa estructura del suelo y darle más porosidad al suelo. La incorporación de residuos, por ejemplo, de cultivos de habichuelas que incorporan nitrógeno al suelo, y la rotación de cultivos, que también es otra cosa que aquí quizás no se da frecuentemente, porque nosotros ya tenemos la costumbre de que si sembramos plátano en un terreno, tiene que seguir siendo plátano. Entonces, esa rotación de cultivos te facilita a ti la incorporación de nutrientes que quizás el plátano es muy demandante y lo agota, y te deja otros nutrientes que quizás el plátano no lo consume. Entonces, eso te va a crear un bloqueo. Para nosotros facilitar eso, entonces lo que hacemos o lo recomendable es hacer la rotación de cultivos. Esas son algunas de las prácticas que nosotros más recomendamos. Aparte también de evitar esa labranza de, por ejemplo, maquinaria pesada en el cultivo, en su preparación. Siguiente pregunta: todos los suelos son aptos para el cultivo y si en cualquier lugar se puede dar cultivo. No, todos los suelos no son buenos. O sea, todos los suelos no son adecuados para la siembra. Lo que nosotros a veces utilizamos un mal término de decir que los suelos son malos. Ese suelo es malo porque ahí no se me dan los platos. Ese suelo es malo porque aquí no se me da la lluvia. Y eso es un mal término que se utiliza porque lo que hay es suelos que no tienen vocación de cultivo. ¿Por qué no tienen vocación de cultivo? Quizás porque la cantidad de nutrientes que tienen no son las adecuadas, o la estructura física y química de ese suelo no es la correcta. Lo que tenemos que ir cambiando es eso que ustedes están tratando de hacer. La incorporación, por ejemplo, de alguna de las enmiendas de ese tipo de abono orgánico que ustedes están facilitando o haciendo, puede cambiar en el tiempo, lo que sí va a tomar mucho tiempo, quizás la estructura del suelo. Entonces, haciendo pruebas de diferentes tipos de cultivos, tú puedes ver cuáles cultivos se pueden ir adaptando a ese suelo. Y para eso nos ayuda también el análisis del suelo, que ya lo tenemos disponible. ¿Qué problemáticas relacionadas con el suelo observa con mayor frecuencia en esta región? Ustedes saben que la estructura del suelo va cambiando de un lugar a otro. La estructura física y química del suelo va cambiando. Si ustedes se fijan, un suelo, por ejemplo, aquí en La Vega, no es el mismo suelo quizás que hay en Moca o que hay en Bonao o que hay en otro lugar. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos adaptamos a crear un programa fitosanitario en base a suelos que nosotros tenemos. ¿Cuál es el problema que yo veo? Por ejemplo, la cantidad de agua quizás que nosotros aplicamos en el suelo no es la correcta por el tipo de suelo. La cantidad de fertilizantes que nosotros aplicamos no es la correcta por el tipo de suelo. Los cultivos a veces, por ejemplo, que se quieren incorporar en una zona, quizás no son lo adecuado para esa zona. Entonces, la mayor problemática sería, o el mayor problema que hay, es cultural. ¿Por qué? Porque ya una gente que tiene 50 años trabajando en su terreno, es muy difícil que yo como agrónomo quizá vaya ahora y ellos me van ahora. Y quizá me vean y yo quiera decirle que eso que él ha hecho durante 50 años no es lo correcto. Entonces lo que estamos tratando de hacer no es llevarle quizá la contraria al productor, sino tratar de educarlo a él en base a resultados. Vamos a tratar de aplicar otro tipo de fertilizantes, tratemos de cultivar otro tipo de productos, pero es muy difícil, aunque no es imposible. Estamos tratando de que ellos entiendan que es para su bienestar. Quizás ellos tienen 50 años haciendo algo que ellos entienden que está correcto y es inadecuado. Entonces, en base a resultados, nosotros hemos ido cambiando algunas de las mentalidades de ese tipo de productores que no entendían, por ejemplo, que eso se podía cambiar y que podían tener mejores resultados. Todo el que siembra tiene una empresa. Esa siembra, ese terreno que ellos tienen, es su empresa. Entonces nosotros lo que estamos tratando de para cambiar la mentalidad es que en base a resultados, quizás económicos,